Bien, buen día queridos alumnos. Hoy vamos a ver y vamos a continuar viendo el reino fungi. Ahora vamos a ver los hongos eumicetes o también a los que los hemos llamado hongos verdaderos, ¿sí? Estos hongos principalmente se clasifican en 4 grupos, los cuales los vamos a ver en las siguientes clases que vamos a tener. Hoy vamos a ver 2 grupos y la próxima clase vamos a ver otros 2 grupos, ¿bien? Aquí podemos ver en esta imagen estos eumicetes o eumicetos, también se los llama así, y podemos ver que son característicos porque se parecen a hongos, ya son los hongos que nosotros conocemos, ¿no? Por eso se los llama hongos verdaderos, porque ya tienen el sombrero, tienen todo su cuerpo, que obviamente todo esto está formado por las hifas, y ya en el sustrato, o ya puede ser aquí, por ejemplo, en el árbol, tienen lo que es los micelios, ¿no? Que van a vivir en simbiosis con esta planta, por ejemplo, ¿no? Tenemos los ficomicetos, estos son cenocíticos y más o menos filamentosos, forman numerosas esporas en un esporangio y los grupos más importantes son los oomicetos y los zigomicetos. Bien, aquí podemos ver en una imagen de microscopio, este es el esporangio y dentro están las esporas, estos redonditos chiquititos que están dentro de este esporangio, están las esporas que cuando se dé la reproducción de este hongo va a liberar estas esporas. Aquí podemos ver un poco más definido lo que es la estructura de reproducción de estos ficomicetes y tenemos, como les decía, el micelio que está formado por las hifas y esas mismas hifas van a subir hasta arriba y van a formar lo que son los esporangios. Estos esporangios es donde se albergan las esporas y una vez que han madurado estos esporangios va a liberar a las esporas para que se dé la reproducción otra vez en el suelo y va a volver a salir otro hongo. Bien, tenemos aquí el grupo de los zigomicetos. Tenemos al Rhizopus nigricans, que es el moho negro del pan, es el moho que conocemos todos. Este, por lo general, es saprofítico, o quiere decir que se va a alimentar obviamente de otro organismo o va a aprovecharse del sustrato en el que se encuentra, ¿no? Aunque también hay parásitos de plantas, como por ejemplo en las fresas. En las fresas, cuando alguna vez vean ustedes una fresa que se está pudriendo, van a ver cómo se va a ir formando este tipo de hongos. Si bien no va a ser del mismo color, puede ser un poco más blanquecina, pero sí va a tener la misma estructura que este moho del pan, este moho negro del pan, ¿no? Ciertos componentes químicos tienden a retardar el deterioro del pan debido a la asociación sobre estos hongos, ¿no? Como sabemos, los hongos van a tratar de vivir en simbiosis con el pan, van a tender a degradar lo menos posible en un tiempo determinado a este pan, obviamente para alimentarse, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, como en este pan que se ha partido, está el hongo al medio y haciendo una vista microscópica podemos ver cómo es la formación de este hongo que es el Rhizopus nigricans, ¿bien? Y también tenemos cómo se va a reproducir en el pan este hongo, el ciclo vital del moho negro del pan, que por lo general van a formar un cigoto, que es diploide, y después todas las hifas y las esporas asexuales del moho del pan negro son haploides. Eso quiere decir que van a generar células sexuales haploides y el individuo va a ser diploide. Bien, entonces tenemos aquí que estas hifas, por ejemplo, en primer lugar, van a dar obviamente lugar a un masculino y un femenino. Estas se van a unir o van a realizar la unión de estas hifas y ya aquí se va a dar todo lo que es la reproducción, obviamente por la liberación de estas esporas que se va a generar y se va a dar lo que es el crecimiento otra vez de los esporangios para volver a liberar las esporas en el pan y así ir avanzando, ¿no? Van a ir avanzando y van a ir avanzando mediante van extendiéndose las hifas o los micelios alrededor de todo el pan, ¿no?
Bien, luego tenemos el grupo de los oomicetes, que comprenden numerosas especies que son relativamente específicas a las plantas, ¿no? Atacan más a las plantas, a las patatas, a los tomates, a los robles, a los alisos, a los redonderos, a los cocoteros, a los pinos, a los tejos, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen cómo ha llegado a infectar a una naranja, ¿no? Tenemos a este oomicete que ha llegado a infectar a una naranja, principalmente los oomicetes. Cuando ustedes vean una naranja que se está podriendo, prácticamente se refiere a los oomicetes, ¿no? Son los oomicetes, los hongos que llegan a contagiar a las naranjas, ¿no? Causan enfermedades tales como el tizón tardío y la muerte repentina del roble, ¿sí? Entonces, generalmente, como atacan estas plantas, van a generar la muerte de estas plantas, de las naranjas también, obviamente del fruto, pero cuando atacan a las plantas también pueden introducirse dentro de la planta y al generar unos compuestos químicos que no son aptos para la planta, obviamente llegan a matar a estas plantas, ¿no? Luego tenemos como segundo grupo a los ascomicetes. Estos ascomicetes ya son hongos en los cuales las esporas sexuales, o sea, las escosporas, son producidas en un esporangio llamado asca, ¿sí? Los ascomicetos son, de frecuencia reciben este nombre porque se parecen a sacos, son muy parecidos a sacos. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen cómo es un hongo, es como que si crecieran al revés, ¿no? No forman el sombrero, sino llegan a formar como una copa y es por eso que llevan el nombre de ascomicetes porque son parecidos a unas copas. También su cuerpo toma el nombre del ascocarpo, es por eso que se llaman ascomicetes. Son filamentosos septados, eso quiere decir que las hifas van a ser septadas, como hemos visto en la anterior clase, había hifas que no estaban septadas, en este caso sí son hifas septadas y se presentan como saprofíticas o parásitas de plantas o incluso de insectos en hábitats terrestres de todo el mundo. En todo el mundo podemos encontrar a los ascomicetes. ¿Bien? Aquí podemos ver, por ejemplo, el ciclo reproductivo. Obviamente va a ser la unión de dos células germinales que son N, van a llegar a madurar. Una vez que estén maduros van a generar los gametangios. Estos gametangios van a liberar o se va a dar lo que es la unión entre estos dos gametangios y van a liberar las esporas y esa espora obviamente va a dar ya lugar a un ascomicete, ¿no? Ya con su forma de vaso, ¿no? Si bien tienen la forma de vaso, dentro, haciendo un análisis de la parte interna de este ascomicete, podemos ver las hifas que están septadas, ¿no? Son hifas septadas que van a generar todo este cuerpo que tiene forma de vaso. Aquí tenemos, obviamente, el cuerpo de este ascomicete está formado por varias hifas y estas hifas son septadas y multinucleadas, como hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener los conidios y estos conidios van a ser los que van a liberar las esporas para que se vuelva a dar otra vez el ciclo reproductivo, ¿no? Pero este es solo una parte de este hongo, de este ascomicete, que obviamente por la formación, por la unión de varios de estas hifas, va a llegar a formar la forma de copa que tienen estos ascomicetes. Y uno de los grupos de estos ascomicetes son las levaduras. Aquí podemos ver en el microscopio a este grupo de células que van a formar obviamente o son parte de la levadura, ¿no? No nos olvidemos que son unicelulares. Estos ascomicetes, las levaduras son unicelulares. Eso quiere decir que cada uno de estas levaduras van a hacer una célula o una levadura, ¿no? Y tenemos pues que, como les decía, son unicelulares y se van a reproducir por gemación. Eso quiere decir que se van a partir y de un individuo va a dar lugar origen a dos individuos, ¿no? Las levaduras tienen importancia económica debido a que principalmente la fermentación de muchas de ellas van a
liberar alcohol y también dióxido de carbono como productos finales, ¿no? Eso sabemos cuando agarramos la levadura, ya sea húmeda o seca, y la metemos con agua tibia con un poquito de azúcar. Si lo tapamos unos 30 minutos va a empezar a fermentar, va a empezar a realizar la fermentación alcohólica. Si nosotros olemos un poco a esa fermentación que está generando, vamos a sentir ese olor a cerveza, ¿no? Ese olor típico de la cerveza. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes de estas bacterias es la Saccharomyces cerevisiae, que es el hongo utilizado para la elaboración de la cerveza y la elaboración del pan. Con la fermentación alcohólica, obviamente se va a formar el CO2 y el etanol en la elaboración de la cerveza. Entonces vamos a tener la formación del alcohol, como sabemos en las cervezas, pero también gracias a esa fermentación se va a dar el CO2 y la espuma que nosotros conocemos en la cerveza, ¿no? Mientras que en el pan se va a dar igual la fermentación alcohólica, se va a dar la liberación de ese CO2, pero como el pan está en el horno a altas temperaturas, ese alcohol se va a evaporar. Entonces, obviamente, no vamos a llegar a sentir el alcohol que se produce en este tipo de fermentación cuando metemos al horno, ¿no? Y obviamente en el horno, por las altas temperaturas que tiene este horno, va a llegar a morir la levadura, ¿no? No va a sobrevivir a esas temperaturas y va a llegar a morir y nosotros vamos a poder comer el pan sin ningún problema. Aquí tenemos a la Saccharomyces cerevisiae en una placa Petri, en una caja Petri, en un cultivo. Entonces, más o menos, esta es la forma que tiene este hongo, esta levadura, y podemos ver que va formando pequeños honguitos, ¿no? Cada uno de estos círculos que ven aquí es una unidad formadora de colonias. Eso quiere decir que a partir de una sola célula se ha ido formando todas estas colonias, ¿no? Aquí ha caído una de las células y ha ido formando una colonia de varias células. Lo propio aquí en esta extensión de sembrado que se ha realizado en una caja Petri. Y luego tenemos las neuroesporas, que también son parte de los ascomicetes. Estas neuroesporas son muy estudiadas porque se realizan estudios genéticos debido a que su cultivo es fácil y su reproducción es muy rápida, ¿no? Entonces, gracias a estos tipos de ascomicetes, como es la neurospora grasa, que ha sido utilizada por Edward Tatton y por George Wells Balden en sus experimentos, donde ganaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1958, que obviamente han realizado estos estudios con este hongo para ver cómo se hacía la traducción y la transcripción del ADN, ¿no? Aquí se ha visto cómo el ADN pasaba a ARN mensajero, ese ARN mensajero pasaba a los ribosomas y en los ribosomas se generaban todos los aminoácidos y todas las proteínas que ese hongo necesitaba, ¿no? Entonces, ha sido gracias a este hongo. Aquí podemos ver la neurospora grasa, aquí abajo podemos ver las hifas y en la parte de arriba ya podemos ver la forma de las esporas asexuales que va a ir generando este hongo. Bien. Y bien, con esto hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos dentro de unos minutos. Cualquier duda, cualquier aclaración que quieran, la vamos a hacer en la clase virtual interactiva.